Yo sé que el doctor Juan Fernando no necesita presentación porque ya todos lo conocen, mas sin embargo no vamos a perder la formalidad. El doctor Juan Fernando Córdoba Marentes es vicerrector de profesores e investigación de la Universidad de La Sabana, es doctor en Derecho de la Universidad Austral de Argentina, máster en Derecho de la Universidad de Queensland en Australia. Cuenta también con un posgrado en Derecho de Autor de la Universidad de Buenos Aires y un posgrado en Derecho de Internet y Comercio Electrónico. Además de esto, es especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y abogado de la Universidad de La Sabana. Ha sido presidente del Centro Colombiano de Derecho de Autor, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y conjuez de la Corte Constitucional. Durante 8 años se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Actualmente, como lo mencioné al principio, es vicerrector. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Por favor, los aplausos solamente si me los merezco al final. Seguro que sí. Bueno, yo les cuento, esta charla tenía otro nombre, ¿sí? Era para referirse a los derechos morales, pero era como los derechos morales en el sistema andino. Sí. Y el doctor Juan Fernando dijo, no, yo le quiero cambiar este nombre a la charla y se lo cambió. Cuéntenos, doctor. Entonces, complementarlo y con eso voy a arrancar precisamente. Entonces, seguramente lo vieron. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Carolina. Disculpas a quienes en ese momento no nos pudimos encontrar en el evento tan importante, pero qué bueno que sea la oportunidad para encontrarnos ya a final de año y agradecer toda la labor que ha venido haciendo Sacolda durante este tiempo, estos meses, con esta junta directiva. Y ahora sí me devuelvo a lo del título. Entonces seguramente vieron que se llama de beneficuentos y regurgitaciones. Me tocó practicar mucho para no trabarme y seguramente me va a trabar a lo largo de la charla, pero todos lo podemos hacer. Entonces, quisiera, y también pedí de pronto que no lo voy a hacer desde el escritorio, desde allá, porque quiero que sea una charla muy cercana, interactuar mucho con ustedes. Entonces, primero quisiera que levantara la mano los que saben qué significa beneficuento. Beneficuento, que es el primer título. Alguien que sepa, o que haya visto la palabra beneficuento, aunque no sepa qué significa. Yo tuve que leer 2 veces porque alcancé a pensar que era un error y la verdad no la busqué, no sé si exista la palabra o es una construcción mía. Bueno, entonces, esa es la primera. ¿Sí? No, pero no se vale buscar porque si no. Ni preguntó porque dijo. No, pero ¿sabe? Yo dije, esto es una palabra compuesta, beneficiarios y cuentos. Eso fue lo que pensé. Yo asumí que era un juego de palabras, no la busqué. Bueno, muy bien. La otra es más fácil, regurgitación. Sí. ¿Qué es? Sí. O sea, es más fácil. Y en nuestro ámbito de la tecnología, ¿alguien sabe qué es la regurgitación? Bien, entonces ahí vamos. Bueno, creo que va a ser interesante la discusión que vamos a tener acá. Segunda pregunta, perdón. Es segunda y tercera. ¿A quién le gusta Borges? ¿Quiénes han leído La Biblioteca de Babel? 3. ¿Quiénes han leído Funes el Memorioso? 2, 3. Ah, bueno, muy bien, ahí vamos. Entonces ya sé acá y a los otros les voy a ir contando. Parece algo que es completamente distinto, pero vamos a ir a tratar de armar el beneficuento acá entre todos. Resulta que en marzo del año pasado me invitaron a una charla en la Universidad Tecnológica de Bolívar, muy interesante con los estudiantes allí. Y me dijeron, el atractivo de la charla es que vamos a tener al juez que emitió la primera sentencia usando ChatGPT. ¿Lo recuerdan, cierto? Sí. Una tutela, un juez laboral allí. La emite, fue noticia en distintos lugares. Creo que esa es del 1 de febrero de 2023, o sea que en marzo todavía era noticia
el señor juez y su sentencia. 1 de febrero, entonces ya después viene esto, marzo, es un poquito hacia finales de marzo, tenemos este conversatorio y estábamos sentados ahí al frente, estábamos hablando sobre la inteligencia artificial y en algún momento, y su uso en el derecho, porque de hecho era coordinado por la decana de la facultad. Y en algún momento le pregunté al juez lo mismo que les acabo de preguntar a ustedes: ¿qué son beneficuentos? Y me miró extrañado, o sea, ¿este que me está hablando? Como me mira ahora ustedes, ¿este se equivocó, escribió mal, o es una palabra compuesta? Ni idea. ¿Cómo diría usted así en acento costeño? Ajá, ni idea, pero así fuerte. Entonces me lo dice y yo le digo, no, que ni idea. Ah, perdón, señor juez, es que esa palabra está en su sentencia. Ya después le tuve que pedir perdón, pero es que no me aguanté las ganas. No. Yo después lo salvé. Yo después le tiré el salvavidas. Ya les cuento cómo lo hice. Pero esto era básicamente, y fue una manera interesante de ver lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial. Efectivamente, si ustedes buscan en internet, como lo estaba haciendo Luis Ángel, ya buscando a ver dónde está beneficuentos, el único lugar donde van a encontrar la palabra beneficuentos es en esa sentencia de tutela. Esa palabra no existe, la creó ChatGPT para esos efectos. Cuando él estaba investigando, y que él, por supuesto, pone de presente, él no nos estaba diciendo mentira, no está diciendo esto es una sentencia que yo escribí totalmente, no, sino precisamente que yo utilicé la máquina para poder recopilar la información y llegar a una decisión cercana. Por supuesto, quien decide es el juez, pero se valió de la herramienta de ChatGPT para poder tener eso al final. Resulta que en ese proceso, ChatGPT a lo mejor puede ser una mezcla entre beneficios y cuentos, o no sabemos porque en el contexto no necesariamente era de beneficios. No necesariamente, yo lo leí varias veces y no me daba como que lo había confundido con beneficios. Al final se utilizó y sirvió para emitir esa sentencia de tutela. Lo interesante es que en la revisión que hizo la Corte Constitucional hace poco de esa sentencia, porque llegó a revisión, porque puso a prueba de si sí es posible utilizar la inteligencia artificial para emitir decisiones judiciales, no hubo ninguna referencia a los beneficuentos. Tampoco, pues a lo mejor no era un tema constitucional que se hubiera demandado, pero no hubo una referencia a los beneficuentos. Ya sé que todos van a leer a ver dónde se encuentra la palabra. Sí. La encontró. Este beneficuento está regulado por la ley 1753 de 2015 y se aplica a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud pública. Ajá. Ese beneficuento está regulado ahí. Entonces, pues todo. Mira, ahí está. Yo quise utilizar esta anécdota para introducir precisamente uno de los graves desafíos, o bueno, los problemas con los que se va a enfrentar también el derecho de autor. Así como se inventó esta palabra, perfectamente puede formar cualquiera, y ya lo sabemos, todo el tiempo está. Se puede inventar, lo puede formar, y ya sabemos que ahí, pues, el derecho de integridad creo que es uno de los que se están viendo más afectados en esta era de la inteligencia artificial, y es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, porque, pues en otros, fue porque aquí lo pillamos con como las típicas también estratagemas de los editores cuando ponían un error intencional, ¿cierto?, en las ediciones impresas para los gazapos, para lograr identificar cuando alguien hiciera alguna edición pirata de ese libro. Es una buena manera de comprobarlo. En este caso decidió incluirlo el mismo ChatGPT allí. Nos incluyó la prueba de que eso provenía de allí. El problema con esta ley es que es imposible encontrar porque la ley es el plan de desarrollo
del segundo gobierno Santos. Ujú. La ley 1753, Sí. que son 1000 páginas. Sí. O sea, beneficuentos. No, yo lo busqué, créeme que yo lo busqué a ver si había beneficuentos, si no. En la ley 1753. Sí, 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 sí. Yo leí, porque dije de pronto, es que yo, no, esto no me lo enseñaron en la facultad, ¿dónde lo voy a buscar? Y no se lo estoy enseñando tampoco a mis estudiantes, entonces tenía que buscarlo y no lo encontré cuando hace esa referencia. Sí. Bueno, pero ahora vamos a hablar de otros beneficuentos más adelante. Ahora las regurgitaciones. Resulta que la palabra sí existe, por supuesto, pero así como pasa en tantos ámbitos de la tecnología, andamos inventándonos palabras o utilizando palabras que ya existen en el lenguaje ordinario para explicar un fenómeno técnico. Entonces, regurgitación es la principal defensa de OpenAI en la demanda que fue objeto por parte del New York Times. Entonces dice, mire, yo acá no... Este es un tema que es una regurgitación. O sea, eso que ustedes encontraron, New York Times, que efectivamente hay fragmentos textuales de las noticias del New York Times en resultados del ChatGPT cuando se le preguntan determinadas cosas, aunque al parecer New York Times no fue a la primera, sino que lo hizo de todas maneras intencionado para que le saliera lo que necesitaba que le saliera, pero constituyó esa prueba. Esa prueba, ellos dicen, ¡wow! Esa prueba, pero no sabía que estaban por acá semejantes invitados tan ilustres. Muy bien, bueno, sigan. Entonces, esa prueba constituía la defensa, la principal defensa es que se trata de una regurgitación. Regurgitation. ¿Y cuál es el argumento para que... El argumento es que, fíjense que eso es muy ilustrativa la palabra. Dice, yo lo entreno con elementos en donde yo pido que vaya construyendo otras cosas. Se supone que yo lo entreno con muchos textos para que si se le hace una pregunta, construya su propia respuesta al final. Una respuesta, se supone, entre comillas, original, porque lo hace a partir de todo el conocimiento, como lo haría cualquiera de nosotros cuando ha leído mucho sobre un determinado tema. Entonces construirá, pues no va a inventar de cero. Lo que yo creo siempre es a partir de un acervo común. Ay, me encantó la palabra que usé en la tesis doctoral, doctor Gustavo. El acervo común, que es algo que tengo ahí en la investigación doctoral. Al final yo no estoy creando nada de cero, uso siempre el acervo común. Sin embargo, una cosa es que use el acervo común y otra que termine replicando tal cual el texto con el que me entrené y no poniendo la fuente correspondiente, porque también podría ser que replicara el New York Times ha dicho esto, ¿sí? Y citarlo. Por supuesto, estaría en el ámbito de las excepciones y limitaciones, pero en este caso no lo está haciendo. Lo que está haciendo es, así como los niños, así como los bebés, tengo experiencia suficiente para decirlo con mis hijas, que efectivamente vienen los gasecitos y entonces va a regurgitar, es decir, va a devolver tal cual lo que se acaba de comer. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial está devolviendo como resultado tal cual lo que el texto que usó para ser entrenado. Y no está poniendo la cita correspondiente. Entonces, típico ejemplo también de afectación del derecho de paternidad. No solamente, pues además de todo lo que están argumentando ellos, New York Times, de afectación de sus derechos patrimoniales, reproducción no autorizada, pues acá lo está diciendo como si hubiera sido creación del ChatGPT a partir de todos los textos que creó. ¿Y cómo excusa eso? ¿Cómo le sirve de defensa a OpenAI? Entonces dice que ellos han intentado hacer lo que han tomado las medidas correspondientes para que eso llegue a cero, ¿sí? Que ese error no se siga produciendo, que es un error técnico que por supuesto ellos no están tratando de sacar provecho de eso, que no le han dado ningún tipo de programación a ChatGPT
para que replique exactamente los mismos textos y que por lo tanto las personas terminen llegando al ChatGPT en reemplazo de lo que serían las noticias del New York Times y de otros medios. Ustedes saben que hace unos pocos días, de hecho con argumentos similares, la asociación o varios periódicos canadienses demandaron también a OpenAI con argumentos similares, porque está también replicando, lograron constituir una prueba en la que está replicando textos similares. Entonces, ahí, esta era la palabra, la segunda, ya hemos avanzado, ya logramos entender el título de la conferencia de beneficuentos, que ya después les contaré el cuento de los beneficuentos a los que llegaron en la segunda parte, y de regurgitaciones, para hablar sobre lo que son los grandes peligros y los desafíos del sistema de derechos morales. Por un lado, cuando hablamos de beneficuentos como una figura muy ilustrativa de la afectación del derecho a integridad, y las regurgitaciones como una figura también muy ilustrativa de la afectación del derecho de paternidad, y creería yo también que el de ineditud y no divulgación en los casos en los que es capaz de entrenarse con datos que no están a disposición completa del público, que son datos cerrados, y que decide extraer, que puede extraer a través de minería de datos y que termina replicando en sus propias respuestas. Entonces también ahí creo yo que se daría, o porque puede existir una divulgación solamente para unos propósitos particulares y lo termina haciendo pues mucho más allá de ese alcance. No contaba con tener en la audiencia a un argentino, porque entonces ya no puedo hablar con la propiedad con la que decía yo. Decía, ¿a quién le gusta Borges? Y acá levantaron la mano unas 5 personas. Y después les pregunté, querido Gustavo, ¿quién ha leído la Biblioteca de Babel? ¿Tú levantarías la mano también ahí? Y les pregunté, ¿quién ha leído Funes el Memorioso? ¿Cierto? Y no sé quiénes llegaron después, quién lo ha hecho. Sí, Claudio también. Bueno, ¿sí? Ah, bueno, también. ¿Los dos? Los dos están en ficciones. Bueno, voy a conectar acá con lo que les pregunté para saber de dónde viene la explicación. Yo creo que la explicación tanto de los beneficuentos como de las regurgitaciones nos la da Borges, como nos da las respuestas a tantas cosas vitales. Algunas personas ya lo han hecho, ya han hecho la comparación de que la Biblioteca de Babel es una muy buena descripción de Internet. Y si no han leído el cuento, los invito a leerlo. Es maravilloso. Que la Biblioteca de Babel es una especie de descripción de Internet, cómo funciona en una biblioteca infinita, llena, bueno, la describe muy bien, en donde se puede perder uno perfectamente, pero donde está todo el conocimiento humano, todas las letras, todas las combinaciones de las letras, y quiénes son los que están por ahí, los que se pueden llegar a perder incluso en ese mare magnum de información. Y si uno dice, es una muy buena descripción literaria de lo que es Internet. Entonces por eso preguntaba de la Biblioteca de Babel. Pero releyendo Funes el Memorioso hace un tiempo, hace unos meses, y viendo todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, yo decía, en realidad, acá también lo que hay es una especie de adelanto de lo que es la inteligencia artificial. Recordemos, Gustavo, ¿quieres contar en general cuál es el argumento de Funes el Memorioso? No quería spoilear, pero es un recuerdo del recuerdo del recuerdo, con un eterno presente, en definitiva. Un eterno presente. Y en realidad Funes es una persona que vive en un arrabal, en un pueblo, en La Pampa, me imagino que está ubicado más o menos. Ahí describe el pueblo, lo menciona. Y que la particularidad es que recuerda absolutamente todo. Pero que también puede llegar a recordar los recuerdos, o que puede llegar a recordar todo lo que pasó, todo lo que hizo durante un día en tiempo real. Es decir, puede demorarse el siguiente día recordando lo que hizo un día cualquiera, 20 años antes o lo que corresponda. Lo cual al final es una especie también de paradoja, el que necesite un día para recordar todo lo que hizo durante un día completo. Entonces es una memoria prodigiosa.
Les voy a leer algunos fragmentos, sin perjuicio de que después se lo lean, no les voy a contar cuál es el final, pero creo que son muy indicativos. Dice, nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Nosotros las 3 copas, Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres, desde que el mundo es mundo. Y también, dijo Funes, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, y esto es lo más terrible, mi memoria, Señor, es como vaciadero de basuras. Van identificando algunos elementos de lo que les digo de lo que pasa allí. Más adelante, los 2 proyectos que he indicado, un vocabulario infinito, les suena conocido, para la serie natural de los números, porque se inventa un juego en el que dice, ya estoy tan aburrido, pues por supuesto yo me sé los números, pero con esta memoria prodigiosa lo que yo puedo inventar es un juego en el que a cada número le voy a poner un nombre distinto. Entonces, en lugar de 7013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lanifur, Olimar, Azufre. En lugar de 500 decía 9. Entonces, un juego completo. Entonces, los 2 proyectos en los que he indicado, me recuerda, a propósito de recuerdos del memorioso, si ustedes entran en la página principal de ChatGPT, uno de los ejemplos de lo que puede hacer ChatGPT es lograr contar un resumen del cuento de la Cenicienta usando las letras, todas las letras del abecedario solamente una vez, comenzando con la A, terminando con la Z y así. Entonces uno dice, ah, sí, maravilloso. Pero qué inútil función, a menos que lo hiciera alguien que hace arte y que hace un esfuerzo intelectual. Yo para qué lo quiero hacer. Entonces me recordó el tema de los números de Funes el Memorioso, lo que puede hacer ChatGPT. Un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo. Todos esos proyectos, los 2 proyectos que he indicado, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. No lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y de diversa forma. Le molestaba que el perro de las 3 y 14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3 y cuarto, visto de frente. La imposibilidad de hacer abstracciones, simplemente repetir. Y finalmente, si les suena conocido que esto lo hace algún sistema. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Ahí está, pero por supuesto la invitación es a que lo podamos seguir leyendo. Me parece que es la mejor descripción que he escuchado de la inteligencia artificial, por lo menos de la inteligencia artificial generativa, de los grandes modelos de lenguaje que pueden hacer todas estas cosas maravillosamente, pero en general están sustentados en una gran capacidad de memoria, de almacenamiento, de conexión, de hacer este tipo de funciones raras que le podría llegar a pedir, pero no mucho más allá. Esto me recordaba también un
un trino, un tweet de hace un tiempo, ya se me olvida el nombre de la señora, puedo estar afectando su derecho a paternidad, pero se los voy a mencionar. El trino de esta señora decía algo así, estaba en inglés, como, ¿saben cuál es el gran problema con el tema de la inteligencia artificial? Que en realidad le pedimos que haga todo nuestro arte, nuestra creación artística y literaria, para que nosotros podamos hacer la limpieza de la casa y lavar los platos. Cuando en realidad lo que yo quisiera es que me hiciera la limpieza de la casa, lavar los platos, para dedicarme yo a hacer el arte y la escritura. Es el problema de enfoque. Entonces, claro, cuando le ponemos a trabajar creativamente, siempre tendremos las dificultades como la que mencionábamos hace un momento con los beneficuentos. Sobre todo cuando pensamos que nos tomaría también días enteros, como a Funes el Memorioso, corregir aquello que está produciendo. Es decir, si uno puede decir, la solución es esa, es hacer curaduría, que fue la mención, eso le decía yo al juez, tranquilo, o sea, esto nos pasa a varios, ya ha habido varios casos en los que se ha inventado casos judiciales para sustentar una determinada decisión o una demanda, o se inventa fuentes. Entonces la mención allí en este público también de estudiantes es, siempre tenemos que hacer curaduría de aquello que nos está produciendo el ChatGPT, o el Copilot, o el Gemini. Bueno, hablo de GPT por ser el más icónico de todos ellos. Porque de otra forma, entonces ahí ya viene la segunda parte. ¿Quién está al final, si hay una afectación del derecho de paternidad, o del de ineditud, o del de integridad, con el modelo de funcionamiento que tienen en general todos estos sistemas de inteligencia artificial generativa? ¿Quién lo cometió? Al final, ¿quién es el responsable? ¿El responsable fue GPT, o el responsable fue aquel que copió lo que GPT le generó y no lo revisó y lo incorporó además como propio, porque la mayoría de las veces es propio? El juez acá dijo y puso entre comillas, estamos hablando, cuando habló el juez, de una sentencia de inicios del año pasado, de 2023, que fue la primera que usó GPT para emitir esa decisión judicial. Pero él sí advirtió, entre comillas, que era lo que había tomado con un error que cometió, y es de poner una palabra que no existe, que se llama beneficuentos. De ahí el nombre de la charla, los beneficuentos. Entonces, me devuelvo. ¿Quién está cometiendo la infracción? Y si nos vamos a ir a los términos y condiciones del uso de cualquiera de estas herramientas, pues básicamente yo no fui. Yo no fui. Usted sabe, desde el principio le advertí, además está puesto ahí, que esto puede cometer errores, ¿cierto? Siempre nos dice, esto puede cometer errores. La información que está ahí puede salir con errores. Entonces, usted sabía desde el principio que aquello que yo generé a través de la herramienta podía contener esos errores. Pero al mismo tiempo, en los términos y condiciones, hay varios que dicen, varios que incorporan una mención a que eso me pertenece. Es decir, si yo le hice el prompt correspondiente, los resultados me pertenecen a mí. Claro, me pertenece en el sentido de copyright, me pertenece en el sentido de derechos patrimoniales, porque si no también sería muy difícil poder utilizar todos esos resultados y estar citando constantemente a ChatGPT. Para efectos éticos, pues es bueno poder decir, yo usé esta herramienta. Hoy en día las revistas científicas nos lo están preguntando cuando vamos a publicar un artículo. ¿Usó o no usó, utilizó o no utilizó herramientas de inteligencia artificial? Para que dé cuenta, es decir, no necesariamente porque le vayan a rechazar el artículo, sino también para saber hasta qué punto lo hizo, y cada vez se está usando más. Por ejemplo, puede ser muy útil utilizarlo como una especie de un par muy crítico. Actúa como un par muy crítico de este artículo
que está escrito sobre esto, le pego, hágame todas las observaciones. Si usted fuera un par muy crítico, ¿qué errores identificaría allí? Esa es una posibilidad. Por supuesto, los traductores ya casi no se están usando porque GPT, así como Funes el Memorioso, sabe hablar francés, griego, latín, portugués, muy bien. Entonces, si yo lo uso en el artículo para traducir un texto, pues al final es como si yo hubiese usado el Google Translator o hubiese usado el diccionario. Es una herramienta adicional. También podrá cometer errores, pero desde el principio me dijo que los iba a cometer, ¿sí? Que los podía cometer. Así que tenemos que tenerlo muy presente. Eso por un lado. Y por el otro, respecto de quién lo comete, yo he hecho el estudio también con otras herramientas de inteligencia artificial que podrían generar daños y siempre la pregunta es, hay leyes, hay determinadas normas que atribuyen el resultado de un mensaje o un mensaje a quien fue su iniciador. Entonces, en particular la ley de comercio electrónico, que parecería no se aplica acá, pero es de las pocas que a las que podría acudir para saber quién es el autor de esto, quién es responsable de esto, incluyendo los errores, o de una mala programación que pueda generar un daño. Y entonces en la ley de comercio electrónico, que además la tenemos similar en muchos países porque toda está basada en la ley modelo de la UNCITRAL, la ley 527, así que tenemos muy parecido. Recuerdo que Argentina es uno de los países que la tiene tal cual como nosotros la tenemos en Colombia. Allí se habla sobre quién es el iniciador y o más bien a quién se le atribuye un mensaje, pues el iniciador, es decir, quien generó ese mensaje de datos. Cada una de las respuestas, cada uno de las respuestas que me da los prompts, eso es un mensaje de datos. Lo que yo le estoy enviando también, un prompt, es un mensaje de datos, pero la respuesta es un mensaje de datos en los términos de esa ley de comercio electrónico. Entonces, cuando se dice a quién se le puede atribuir eso, nos dice que quien haya sido el iniciador, incluyendo aquellos sistemas que pueden ser programados automáticamente. Entonces ahí viene quién programó, es decir, en el caso del juez, fue él quien programó porque él fue el que le hizo la solicitud para que saliera, o cualquiera de nosotros cuando le hace un prompt, cuando ingresa un prompt a la herramienta, o en realidad es GPT, o en realidad pues las personas que trabajaron con GPT. Todo esto para lograr identificar en la cadena quién es finalmente responsable, o si lo son solidariamente. Contra quién me voy a ir yo primero si se cometió ese error, si hay una afectación del derecho de integridad, ¿a quién voy a demandar? Si hay una afectación del derecho de paternidad, ¿a quién? Pues parecería ser que la respuesta razonable es quien lo haya publicado bajo su nombre, en este caso el juez o el autor del artículo que utilizó ese contenido, y ya él tendrá que vérselas. Si piensa que fue afectado por la herramienta, pues tendrá que vérselas con la herramienta y demandarlo como lo está haciendo New York Times o como lo están haciendo los periódicos canadienses respecto a ese contenido. No puedo decir yo simplemente, no, es que es una regurgitación, perdón, es una regurgitación, me está sacando exactamente el mismo contenido con el que lo entrené. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de haberlo entrenado con ese contenido es mía, y la responsabilidad de no haber minimizado ese riesgo también es mía. Al final estoy poniendo en funcionamiento una serie de energías, como en algún caso lo decía para otro ámbito completamente distinto, que es el de los carros autónomos. Creo que acá también se está desarrollando una especie de actividad peligrosa cuando se ponen en juego todos los funcionamientos y los programas y los códigos informáticos, porque puede generar un resultado inesperado, que hace parte de las definiciones que se tienen sobre actividad peligrosa. Entonces, puede haber un resultado inesperado y, por lo tanto, yo soy responsable de la máxima diligencia cuando estoy lidiando con esas energías. ¿Sí vas a decir algo, Carolina? Sí, es que me encanta que haya tocado ese punto porque yo siento que
cuando comiencen a salir todos estos fallos, independientemente que hayan algunos a favor o en contra de titulares de derecho de autor, yo creo que lo siguiente que va a pasar, sobre todo aquellos donde los favorecidos sean titulares de derecho de autor, es una presión por cambiar reglas de responsabilidad. Y es lo que está pasando en este momento en distintos ámbitos. Así que yo anticipo que eso también va a pasar en derecho de autor. Se van a ir cambiando las reglas sobre atribución de responsabilidad. Seguramente saben que en Europa ha venido impulsándose una propuesta de tiempo atrás para poderle otorgar personalidad jurídica a los sistemas más avanzados, a los sistemas de inteligencia artificial, al menos los más avanzados. Y hablan también de robots. Eso ha estado en el Parlamento Europeo durante un tiempo, no se ha archivado, tampoco se ha aprobado, pero ha sido una propuesta. Y uno dice, ¿pero por qué están proponiendo esto? Entonces, cuando uno va a ver, claro, pues si yo le atribuyo responsabilidad al robot con inteligencia artificial y ese comete un daño, pues ¿a quién va? Sí, pues él es persona jurídica, demándelo a él. Con él, pues seguramente valdrá mucho, pero yo me lavo las manos, también porque favorecería en buena medida la comercialización de estos productos. Una persona que esté poniendo en el comercio general productos que pueden causarle daños a otros, pues va a tener que tener unas pólizas y unos reaseguros muy grandes para seguirlos comercializando. Que ese ha sido también la otra óptica con la que se ha querido estudiar esto, y es bueno, pero esto ya es por los daños causados por robots y otros elementos. Pero estamos de acuerdo, lo que va a pasar acá, y ese es uno de los desafíos que quería poner presente, es el tema de la atribución de la responsabilidad. ¿A quién se le va a atribuir la responsabilidad por las infracciones que se den en materia, en general, de violación de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, pero en particular con estos ejemplos que les digo son muy patentes, palpables, de la integridad, de la paternidad y también del derecho de ineditud? Si uno revisa, en todo caso, la normativa, pues nuestra normativa es muy sencilla y seguramente le corresponderá llenar después los vacíos a la jurisprudencia. Lo único que nos dice el artículo 11 en la decisión 351 es un enunciado de los derechos morales del autor, comenzando con el de ineditud, después la paternidad y finalmente el de integridad, más o menos en los términos en los que están contemplados en las distintas legislaciones. Y el de integridad, bueno, ahí hago la aclaración porque recordemos, integridad ha tenido algunos debates sobre si basta la sola mutilación, la sola deformación, y ha habido algunas jurisdicciones en las que se ha fallado a favor por la sola mutilación o deformación, cuando en realidad en el ámbito internacional, y así aparece en la decisión 351, tiene que haber una afectación de la reputación y del nombre del autor. Que creo que es lo que está en juego al final. Acá estamos hablando de todos los nuevos desarrollos tecnológicos, pero lo que está en juego, cuando uno se mete y escarba cuáles son los fundamentos de que haya derechos morales y desde qué momento existen esos derechos morales, pero cuál es el objeto protegido, parecería ser que es ese buen nombre, el nombre y la reputación, tanto en el caso de la paternidad como en el de integridad. Se quiere proteger que en realidad esa fue la persona creadora de esa obra, que no se le niegue ese carácter de autor, y en el caso de la integridad, que no se le atribuya una obra que ha sido transformada, mutilada, cambiada, y que cambie esa reputación, ese buen nombre del autor. Creo que en los dos está la protección del buen nombre, que a veces se nos olvida en esta era en la que hay tanto fake, en la que se utilizan tanto los nombres a través de las redes sociales, que es uno de los bienes humanos básicos, lo decía Finis,
Eso lo utilicé mucho también en esa investigación doctoral para sustentar las raíces del derecho de autor en general y en este caso del derecho moral. Así que en un ámbito en el que permanentemente se cuestiona la reputación, el buen nombre de una persona y que además puede ser afectado no solamente por las redes, sino hoy en día también, como les mencionaba, por el mal uso, pues no el mal uso, el uso corriente de las herramientas de inteligencia artificial, pues seguirá siendo un desafío permanente la posibilidad de defender esa reputación, porque además, como en todos los ámbitos de la tecnología, no tengo ante quién, tengo que acudir a la jurisdicción correspondiente, el estado de California o el estado de Nueva York o en The Netherlands para poder defender este buen nombre, para poder defender este plagio, si al final son ellos a los que les vamos a atribuir la responsabilidad. Esto en general, y esto simplemente lo que quería es ser un argumento provocador con las palabras de la conferencia y también con lo de los cuentos para que pudiéramos charlar, porque acá estoy en medio de colegas con los cuales podríamos tener una buena discusión sobre estos que me parece son los mayores desafíos al derecho de la integridad, al derecho de la paternidad y sobre todo a la atribución de responsabilidad de esto que consideramos hoy en día simplemente una IA, la memoriosa. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Por supuesto, ahorita en este momento está abierta la posibilidad para que cualquiera haga un comentario, una pregunta. La doctora Graciela. Pensando en lo que explicabas de ese fundamento y esa raíz de por qué la protección del derecho moral, pensaba en el planteamiento de la profesora Ryan, que dice el derecho moral en el momento del auge tecnológico cobra otro sentido adicional y es preservar la memoria cultural tal cual. Y eso tiene un nuevo desafío y una nueva perspectiva aún más grave con la inteligencia artificial, porque ya no va a quedar pájaro, títere con cabeza, es que dice, ya no vamos a saber qué es de quién, dónde está la verdadera obra, dónde está el verdadero autor. Con esas regurgitaciones y con tanta producción se corre un riesgo mucho mayor. Entonces, además de el hombre, su buen nombre, su reputación, esa otra perspectiva general de la memoria cultural me parece que es me encanta, porque entonces acá ya estaríamos hablando de una especie de derecho moral colectivo, porque ya es la memoria cultural. Es la fusión de un aspecto totalmente individual con un aspecto colectivo de interés público que necesariamente incumbe a toda la comunidad. Que siempre lo ha tenido, el derecho moral siempre ha tenido ese carácter público, es decir, también estoy defendiendo, cuando yo defiendo la reputación del autor y la verdad que puede estar detrás de eso, también estoy defendiendo en general a toda la sociedad. Porque estoy defendiendo la cultura. Estás defendiendo la cultura. Muy bien. Bueno, mi pregunta va como en dos partes. La primera es en torno a lo de las regurgitaciones. Hay autores que, buscando una perspectiva mucho más favorecedora para la inteligencia artificial, comparan esto más bien con el proceso de la inspiración humana. Sí. Y mi pregunta es entonces si esta posición donde hablamos de que los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial se podrían comparar con la inspiración humana, ¿serían válidos o simplemente son fundamentos que buscan autores para defender procesos de creación que intentan robar partes de obras protegidas? Sí, esa es una muy buena pregunta porque hace parte del debate. Efectivamente, estoy diciendo, yo entreno, así como he leído muchos libros de derecho de autor o me he leído a Borges para poder sacar esto que les estaba
mencionando acá, pues eso mismo hace la inteligencia artificial cuando está sacando algunos de los elementos, de las respuestas que sacan esos grandes modelos de lenguaje. Creo que en algunos casos puede llegar a ser similar, incluso con las regurgitaciones. Es posible que a veces nosotros también terminemos citando textualmente. Eso de que uno dice sí, yo lo digo acá, pero no me acuerdo dónde lo aprendí, pero igual lo digo, en algún lado lo aprendí. Y es lo que yo menciono como una especie de acervo común. Yo creo que la inteligencia artificial también se vale del acervo común, así como lo hace. Cuando yo hablo de acervo común, es ese conjunto completo de conocimientos, de artes, que comparte la humanidad y del cual aprendemos cada uno de nosotros. Y por eso decía que el proceso de creación no parte de cero, siempre partirá de lo que yo he aprendido de otros. De acá, lo que aprenda mal o bien de esta charla, o de lo que aprendí de la serie que vi anoche, o del libro que leí antenoche, siempre vamos a tener elementos allí. Entonces, me parece que es un buen argumento, en el sentido de que es similar al proceso de inspiración, de la inspiración humana. Claro, desde el principio, cuando hablamos de la inspiración, entendemos que tiene unos límites. Es decir, la inspiración también se vale de ese poder creativo que tienen las personas dentro de unos determinados límites. Yo no tengo una capacidad de procesamiento ilimitada como la podría tener Funes el Memorioso, y por eso es tan bueno el ejemplo del cuento. Pero así como yo puedo llegar a programar que saque unos determinados resultados a partir de esa inspiración en los textos o en ese entrenamiento que le he hecho, yo también podría llegar a programarlo para que eso se limite al máximo. De hecho, es el argumento de OpenAI diciendo, estamos intentando que esa regurgitación llegue a cero. Es decir, todavía se están dando algunos casos, pero estamos buscando que eso llegue a cero, lo cual quiere decir que es programable. Es decir, que al final, por más que repita textos, es decir, más bien, que el hecho de que repita textos es porque no han hecho los esfuerzos suficientes para programarlo para poder disminuir la regurgitación a cero. Pero siempre será un buen argumento el hecho de que es un proceso similar al de la creación humana. Y la segunda pregunta gira en torno al tema de la minería de datos y la utilización de obras protegidas como datos para entrenamiento de las inteligencias artificiales. Actualmente, uno de los debates que se está dando es si existe o no la utilización de las obras en estos procesos de entrenamiento, porque se afirma que no existe una utilización de la obra completa, que no se replica completamente la obra, sino que ésta se replica por partes o por pedacitos. Entonces, que no podríamos hablar de la utilización de la obra porque no se usa en integridad. Pero pues me gustaría saber cuál es su posición en torno a esto de que no existe utilización de las obras porque no se replican a totalidad o a integridad. Claro, que es el mismo argumento de la regurgitación, o sea, no devuelvo completo, sino a pedacitos, o me genera otro tipo de sensaciones, esa información que me he comido. Hay que ver, siempre el caso es el que lo definirá. ¿Qué tan grande fue el fragmento? ¿Qué tanto afectó esa creatividad? ¿Qué tanto se puso allí sin la correspondiente cita? Cuando vamos a ver las normas, suelen hablar de que, por ejemplo, en el ámbito penal, cuando hablan sobre el 270 de afectación de los derechos morales de autor, hablan de parcial o totalmente, así sean fragmentos, se entendería que está siendo afectado ese derecho de autor. Pero ya está la prueba de cuál fue ese fragmento. Claro, si dicen, pero es que usted tomó la palabra, claro, tendría que tener usted mucha suerte para que la palabra que le salió sea beneficuento. Porque usted podría decir, esta es creación que salió de allí, esta era una palabra que
que yo creé, como tantas otras que suelen crear algunos de los artistas, pero la mayoría de veces será una suma de palabras corrientes, ¿no? Y de frases corrientes que se han generado, que es exactamente nuestro mismo proceso. Yo también he tomado un pedazo de allí, otro pedazo de allí, para contarles este cuento. El profesor Chotz allá atrás tiene el... Muchas gracias, Juan Fernando, muy buena tu exposición. Cuando mencionabas el tema de la paternidad, me vino a la cabeza que el profesor Gervais dice que, o él entiende que también hay una infracción a los derechos patrimoniales cuando se omiten la información correspondiente a la obra, infringiendo el TODA. Y que al ser el TODA parte de los ADPIC y al ser parte de la legislación casi de todos los países, cuando el ChatGPT no solo no menciona al autor, además del derecho moral, también infringe de algún modo el derecho patrimonial, porque el TODA está pensado más patrimonialmente que moralmente. Pero parecería que tenía un doble efecto, ¿no? Sí. El omitir esos datos correspondientes a la obra, el título, el autor, la editorial, todo lo que identifica la obra se omite, se incurre en los dos aspectos, patrimonial y moral. Y me acuerdo que la ley argentina, cuando habla del derecho de cita, dice que cuando se cita de más y la parte principal de la obra nueva es la obra citada, hay un derecho de compensación que debe ser resuelto por el juez o por árbitros. Y es una ley del 33, 1933, ¿no? Y ya habla de esa compensación cuando la parte copiada, es la parte principal de la obra nueva. O sea que ahí tendríamos un pie para solicitar un reclamo. Pasa que este reclamo no empezó en Argentina, todavía no lo hemos tenido, pero me parece que es un buen principio esa compensación necesaria cuando hay un abuso ni siquiera abuso de derecho de cita, porque para citar hay que indicar la fuente, o sea que ni siquiera se indica la fuente, ¿no? ¿Se puede hacer un buen litigio estratégico ahí para poner a prueba esa norma? Sí, yo quería preguntarte si en los casos que has visto se ha mencionado esa infracción a la norma del TODA de la omisión de la información relativa a la obra. Sí, de la información. Perdón, que quisiera agregar porque me hizo recordar algo. Algunas de las demandas que ya están en este momento en Estados Unidos también alega como argumento, además de la elusión de la medida tecnológica de protección, la alteración de la información para la gestión de derechos. Y tiene lógica lo que usted menciona en relación con el doctor Daniel Gervais, es precisamente por eso, porque cuando quedan las medidas tecnológicas de protección y la información para la gestión de derechos como alternativas de la protección en Internet, es precisamente porque aparecen por primera vez, es en ese momento cuando nos estamos enfrentando al entorno digital. Y se dice, de nada vale tener los derechos si no tenemos una manera de defenderlos. Y una manera de defenderlos es poder identificar en el entorno digital al titular para poderlo ir a buscar, pedirle una licencia, pagarle, suministrarle lo que le corresponde. Entonces, fíjese que la omisión de esa mención a esa titularidad que pretende la información para la gestión de derechos termina causando un daño al derecho patrimonial. Entonces, de pronto esa es la conexión que él está haciendo en relación con cuando se omite, también se causa un daño al derecho patrimonial. El doble efecto. El doble efecto que menciona el doctor Daniel Gervais. Le voy a dar la palabra a Marcela. Tranquila. Doctor Juan Fernando, me gustaría saber un poquito su opinión, si en un proceso de entrenamiento por minería de datos, su merced considera que en el entrenamiento como tal, ¿se trata de una reproducción o se trata más bien a una actividad que la podríamos equiparar como a una persona leyendo? O sea, ¿sería una reproducción para los términos del derecho de autor el proceso de entrenamiento como tal al algoritmo? Yo creería que sí. Mi opinión es que me parece que en el proceso técnico, y quizás conectado con la pregunta que hacías hace un momento sobre la inspiración humana, creo que esa es otra de las diferencias. Bueno, en la lectura que yo estoy haciendo y que de pronto me termina inspirando algo, pues algo va quedando en memoria, pero
Puede ser que sí, puede ser que no, pero en esta minería de datos, en general, en el entrenamiento de ese proceso técnico, pues la idea es que quede algo grabado, es precisamente no grabado literal, y cuando queda grabado literal es cuando se producen los efectos de la regurgitación. Pero es una de las pruebas, además, de que sí se está dando en la minería de datos, sobre todo estas grandes, estamos hablando de ChatGPT, y si hay regurgitación, es que le está quedando grabada esa información allí, lo está reproduciendo en su sistema interno. Entonces, no solamente ahí, no solamente en el momento de emitir la respuesta por el prompt que se le haya introducido, sino también en ese proceso de entrenamiento, creería yo que hay un proceso de reproducción. El fallo del mes pasado del Tribunal de Hamburgo llega a esta conclusión. Hay una reproducción en el proceso de la minería de datos. Hay una reproducción. ¿Cuándo es válida? Cuando está enmarcada dentro de la limitación excepción prevista de la minería de texto y datos. Pero aquí el asunto saltó de una entidad que tenía la facultad de hacerlo y excedió el ámbito de la persona o la entidad facultada para realizar la minería de textos, pero sí llega el tribunal a la conclusión de que hay reproducción para poder realizar técnicamente la minería. Y lo decía nuestro amigo Rengifo de Microsoft en el evento, en nuestro seminario, decía, hay una reproducción que luego pasa como parte del proceso, pero ya luego no tengo que tenerlo alojado porque ya extraje lo que necesitaba. Y lo que necesitaba ya no es una copia del texto o una copia de la ilustración. Ya extraje de allí los datos que necesitaba y ya no necesito alojar el material completo, pero ya lo había hecho. O sea, en parte del proceso ya lo hice. A mí me preocupa esto mirándolo frente a el fallo Pelham, por ejemplo. En el fallo Pelham, el Tribunal de Justicia dijo, se reprodujeron 2 segundos de un fonograma. Sí se reprodujeron. Sí se está atentando en principio contra un derecho exclusivo establecido en favor del titular, pero no es reconocible. Entonces no importa. Termina diciendo el Tribunal de Justicia. Y aquí fácilmente se va a llegar o vamos a encontrar fallos de jueces diciendo, pero a la hora del té, pues como que nadie se da cuenta, como que no perjudica a nadie y no se aprecia esa reproducción. Entonces, seguramente con esa misma lógica vamos a encontrar otros fallos que digan, pues es que en últimas no afecta. Y si está evolucionando la humanidad con la inteligencia artificial a costa de los titulares y de la reproducción de las obras. Eso sí que se puede adivinar en los fallos posteriores, porque ya tenemos suficiente historia de qué manera algunos jueces terminan interpretando el derecho de autor de acuerdo con la conveniencia o la utilidad que le tienen. Recuerden de qué manera en fallos de Corte Suprema, el caso de Guillermo Luis Vélez, los CDs y todo eso, no son tan sensibles a la posibilidad de que eso también supone una infracción al derecho de autor. Es decir, si lo pone en la balanza, yo uso ChatGPT para mis sentencias, dirá el juez, me es muy útil, me ayuda con la búsqueda de la información. Al final los otros, es decir, ¿por qué están peleando estos otros que además me toca pagarles bases de datos, me toca pagar una suscripción, me toca pagar por el acceso, mientras que esto parecería ser que es gratis y está ayudando a toda la humanidad a avanzar hacia el futuro? Entonces, esa consideración y esa poca sensibilidad seguramente va a generar fallos como los que mencionas. Yo quería hacer... ¿Tienes el micrófono? Quería hacer una mención de eso que precisamente dijo la doctora Araciela. Lo que pasa es que, claro, ellos dicen, es que esto se hace como por etapas. Una etapa es la extracción, una etapa es el entrenamiento, otra etapa es cuando ya se arroja el resultado. Y por eso se discute mucho también el tema de la obra o la prestación como fuente del dato, ¿sí? Porque ese es uno de los argumentos, como, no, pero es que nosotros después, eso ya no es obra, ya no existe más como obra, ya no existe más como fonograma, ni como interpretación, ni como nada, pero fue la fuente del dato, ¿sí?
Y en realidad, en el momento en que se tuvo que pasar a datos, ¿por qué mecanismo técnico? No soy ingeniera, muy seguramente los ingenieros sí lo saben. En ese momento sí tuvo que estar fijada, en ese momento sí tuvo que haberse reproducido, en ese momento tal. Más allá de que cuando aprendió o lo que sea, pues ya eran simplemente impulsos eléctricos, no sé qué será eso o cómo lo podamos llamar, ¿sí? Ahora, hay otra cosa también, y es que yo siento que los dolientes pueden variar en esta discusión, porque me gustó lo que el doctor Juan Fernando dijo cuando dijo, bueno, aquí estamos hablando de derechos morales y va a haber afectación de derechos patrimoniales, ¿sí? Pero yo siento que a los agentes de la cadena de valor le duelen diferentes cosas, ¿sí? Y eso yo lo entendí muchísimo más con un artículo de un economista de la OMPI que se llama Alexander Combs. Y recuerdo que él decía, lo que pasa es que el derecho de autor otorga incentivos y motivaciones. Las motivaciones son intrínsecas, los incentivos son extrínsecos. ¿Y los incentivos qué son? Los derechos patrimoniales. Yo siento que eso le va a doler más a los agentes de la cadena de valor que se encargan más como de la distribución, explotación, comercialización, etcétera. A los autores creo que les va a doler más los derechos morales porque él lo asocia como el motivo que tiene el autor está más relacionado es con lo que es él, con lo que él quiere expresar, con qué es lo que él quiere ser en una comunidad o en un ambiente profesional o lo que sea. ¿Y qué es lo que quiere? Reconocimiento. Y ese reconocimiento o esa motivación se lo dan, son los derechos morales. Entonces, por eso es que yo creo que, digamos que la discusión va a pasar también por qué le duele a cada quien, ¿sí? Y creo que a los autores le va a doler más en medio de esta discusión, más los derechos morales, porque es como perder ese reconocimiento o esa asociación con su obra. Es como lo percibo. Yo estoy completamente de acuerdo, por eso hablaba yo de la reputación, creo que ahí está cercano con ese reconocimiento, y es volver otra vez a las raíces. De ahí surge ese derecho de autor. El problema es que cuando está tan vinculado a productos de tecnología, en algunos casos, pues entonces ya la gente se va diluyendo ese derecho de autor, no hay esa relación entre autor y obra, y como reconocimiento de haber sido el creador de esa obra. Pero estoy seguro que será el reconocimiento el que más le va a importar. Yo lo recuerdo en la discusión de Google Books, cuando la demanda de la Authors Guild en Estados Unidos, recuerdo mucho profesores amigos que me decían, pero mejor, me decían así, mejor, pero es que solamente le van a dar $20 o $60 por todo, pero mejor, a mí lo que me interesa es que me citen, a mí lo que me interesa es que me conozcan, y si estos señores van a lograr poner eso en Google y cualquier persona del mundo puede ver que yo escribí ese libro y que yo dije esto, me interesa mucho más, porque al final decía, en realidad me llega muy poquito, yo prefiero el reconocimiento. Saludos, yo soy extranjero, soy dominicano, pero bueno, tengo ahora una duda que me surge en el sentido de, estamos hablando de que la inteligencia artificial está buscando una manera de hacer un tipo de herramienta, ¿cierto? Entonces, muchas veces hacemos uso de esa herramienta para crear una estructura de un contenido, puede ser un guión, puede ser un cierto sentido de cómo se crea una obra. Entonces, yo estoy pensando también ahora en el punto de vista, esa estructura, si se vuelve normalizada, si se vuelve como un estándar para creativos de un cierto sector, estaríamos viendo con que el sector, por ejemplo, guionistas, una obra de cine, tiene una estructura clara de un nudo, una introducción, nudo y desarrollo. Y si bien vamos a hacer uso de esa herramienta, va a generar una estandarización en cómo debe ser un tipo de guión. Entonces ahí también me pone un poquito un comentario, una duda. ¿Qué pasaría con que todos usemos esa misma herramienta, se pierda la inspiración o se perdería entonces un nuevo modelo, un nuevo género? En el sentido de que si hacemos uso solamente de IA
pasaría eso. Entonces un poquito de ese comentario quería decirle en cuanto a eso. Y seguramente creo que está muy relacionado con lo que tú mencionaste ahora, de la memoria cultural y también de la posibilidad de crear de distintas formas. Terminamos estandarizando porque a partir del entrenamiento decidimos que esta es la forma como se escribe el guión o como se escriben las historias, y si todos terminamos recurriendo a la misma fuente vamos a escribir las mismas historias, ¿sí? Y la inspiración será una diferencia con la inspiración humana que todavía nos quedará para poder crear otras distintas. De acuerdo. Bueno, no sé si haya otra pregunta o algún comentario. Ah, otro. Ya. Por favor, tu nombre. Hola a todos, soy Gustavo Sánchez de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Y la doctora Graciela decía algo sobre una sentencia sobre que no era distinguible frente a la obra que estaría supuestamente infringiéndose, y no estamos muy lejos a que pase aquí. Ya nos pasó a nosotros en un tema de unas grabaciones, en unas obras musicales, y por el sonido, el lugar, las grabaciones no quedaron lo más audible posible, y el juez determinó de que como no era audible, pues no se podía afectar el derecho de autor. Entonces, a pesar de que nosotros acreditamos la comunicación y también pues la experiencia de las obras que se comunican, y se certificaron las obras que se estaban pues comunicando públicamente, el juez determinó de que no era audible, y como no era audible pues no había el derecho, y me llevaba un poco a compararlo con lo que usted decía, qué tanto es que sea distinguible ya en nuestro ámbito aquí de comunicación, pero en la tecnología, de la inteligencia artificial, que sea distinguible una obra de lo que resultó de la inteligencia artificial para determinar si sí hay o no hay una infracción, tanto moral como patrimonial. Va a suponer mucho trabajo para todos nosotros, ¿no? Creo que es la respuesta, porque al final es el caso por caso, ¿no? En este, ¿qué tanto logramos determinar que hacía parte de la inteligencia artificial, qué tanto hace parte de la inteligencia cuando yo formulo el prompt? Este sí que es un tema para explorar de qué forma los prompts, es decir, si yo también incluso puedo llegar a tener propiedad intelectual sobre los prompts para que me genere el resultado que yo quiero. Entonces, esa distinción entre prompt y el resultado, pues creo que solamente lo podríamos definir en el caso a caso. Me acordé de una escena, esto no tiene nada que ver con la charla por lo del audible, creo que es una de las escenas más cómicas en esta buena película, comedia romántica, de Hugh Grant y su compañera Music and Lyrics. ¿Alguien la vio? Drew Barrymore. Music and Lyrics, y cuando están ensayando la primera vez y que ella canta, entonces él le toca el piano y ella comienza. Y él le dice, esto está... la intención de esto es que sea audible por los humanos. Entonces ya comienza a cantar más fuerte. Esa película es muy buena, la canción además resultante. Me acordé de que si era audible o no por los humanos. Bien, Gustavo. Me acaba de surgir acá el colega una duda con respecto a la pericia para demostrar la infracción. Porque el perito puede utilizar recursos técnicos para demostrar la copia, pero en definitiva la infracción tiene que ver con el ser humano, no con que lo detecte un sistema. Un sistema puede detectar los unos y ceros si son equivalentes, o la fórmula o el algoritmo, pero para que afecte tiene que ser una infracción perceptible por el ser humano. Esto puede significar que en inteligencia artificial hay una inversión de la carga de la prueba, porque el titular del sistema es el que está en condiciones de realizar ingeniería inversa y está en mejores condiciones de probar cómo funcionó el sistema, qué recursos utilizó y si ese resultado obedece a una o más fuentes, con lo cual estaría en mejores condiciones de probar. Se produce esa carga dinámica de la prueba que ahora usan los procesalistas. ¿No deberían los jueces poner la carga de la prueba en los titulares del sistema para demostrar su inocencia, en lugar de que caiga sobre el damnificado, que le cuesta muchísimo demostrar efectivamente qué fuentes utilizó y de dónde viene el resultado?
Provocador. Julián quería contestar a eso. Sí, o sea, yo sigo teniendo una idea en la cabeza y es, si hablamos de Big Data y hablamos de un output en donde no podemos reconocer cuál fue el input que se utilizó dentro de ese output, qué tanto en realidad hay una infracción y qué tanto en realidad hay una reproducción o transformación dentro del resultado final. Porque pues es que se vuelve algo completamente imposible de determinar, no en todos los casos, evidentemente, pero en muchos casos en donde no es reconocible y no es asociable de ninguna manera el output con el input, pues hasta qué punto en realidad sí hay una infracción. Obviamente hay una partecita de incluir eso dentro de la base de datos, hay un acto de reproducción, sí, en ese punto. Pero en usar esos datos o en usar esas obras como datos para alimentarlo y para crear un nuevo resultado, hasta qué punto en esa segunda parte en realidad hay una infracción. Y ahí me genera la duda, porque pues si no es reconocible, ¿hay infracción? Por eso será el caso a caso. Ya vimos que con las regurgitaciones sí es reconocible. Y constituyó la prueba reina allí. A ver, no estoy tan seguro y por eso quisiera preguntar si realmente la inteligencia artificial o el modelo grande de lenguaje puede recordar como el memorioso de dónde sacó lo que está diciendo. No sé si alguien ha hecho la prueba y es posible que diga, no, sí, este párrafo que saqué lo tomé de New York Times y además de otras 10 fuentes o no. Eso lo sabemos con certeza, sí lo sabemos. ¿Que sí lo puede hacer? Sí, reconoce. La versión gratuita no. La versión de pago de algunas inteligencias artificiales regenerativas sí reconocen y citan la fuente. El asunto es que la fuente a veces son columnas de opinión que derivan a su vez de otros hitos y de otros hechos y puede ser difícil establecer realmente la fuente real de un elemento. Es decir, no se limita a bases de datos indexadas, es cualquiera, una publicación de Facebook, algo del tiempo, un periódico reconocido pero también un periódico cualquiera. Entonces es complejo. Es Funes el memorioso en la biblioteca de Babel, básicamente. Pero este tema, he visto que salió una ley ahorita en California que dice, no, tienen que revelar lo que le dieron a la inteligencia artificial para alimentarse. ¿Sí? Tienen que revelar esa fuente y creo que hay alguna otra regulación ya sobre ese mismo tema, pero no le dicen, también tiene que ser capaz de citar la fuente cuando produce el resultado, que de pronto sería el siguiente paso en esa legislación que eventualmente va a ser copiada por muchos y de la cual, entre otras cosas, pues para nosotros es más o menos, digamos, es solamente relevante en cuanto vamos a conocer la fuente o tener la capacidad de sacar de la fuente del resultado que obtengamos, pero no vamos a tener no somos creadores de inteligencias artificiales en nuestro país, o probablemente no lo vamos a hacer nunca, por lo que requiere. Entonces, sí es interesante que los que la crean tengan esa obligación. Parecería que es más por ese lado. Sí. Claro, esa siempre va a ser el debate allí, y además se habla, como otras palabras, les decía, traen palabras de otros lados, de otras técnicas y otros sectores de la humanidad para explicar fenómenos técnicos. Y a cada uno de los que se usan más es el de la caja negra. Claro. Es que no es posible saber porque hay una caja negra ahí que no hemos logrado identificar para saber de dónde se obtuvo esta información. No sabemos si la caja negra realmente existe o no existe. Si existe la caja negra o no. Porque hay una caja negra. O si es un beneficuento. Exacto. Yo, contradiciendo un poco a mi querido amigo Julián, y tomando el concepto que te gusta tanto del acervo común, aunque no sea reconocible que hubo obra y que después en ese proceso la obra dejó de ser obra para convertirse en dato, en definitiva no todas las obras van a ser identificables cuando ya se convirtieron en datos, pero es lo que nos pasa a todos los que estamos aquí cuando escribimos un artículo derivado del acervo común que tú elogias. Uno lee y lee y lee y lee y ya no sabe si son sus palabras o son las palabras del otro, y no es que te olvides de citar de hacer la cita, sino que juras que es tu pensamiento el que estás poniendo en el papel. Y entonces no sé si hay una regurgitación o hay un parafraseo o
hay una simbiosis de idea, pero aunque sea dato, lo hablábamos hace rato, hablando de la imagen y que la imagen es un dato y que para poder manejar la imagen como un dato hay que tener autorización. Bueno, es muy fácil reconocer a la Gioconda o la foto de Julián cuando ya está metida en la inteligencia artificial, aunque se convierta en dato y sea dato y no obra, y entonces ahí vas a perseguir tú, y es lo que decía Gustavo, se necesita el ojo humano, la capacidad humana para identificar que hay obra, porque si no es un mero dato. Si a lo mejor yo leo un libro que no tengo idea, me va a parecer un mero dato y hasta me lo apropio poniendo, sí, lo generé con inteligencia artificial de Shutterstock, no me importa de quién, pero lo generé yo con mi prompt, pero no reconoces la obra porque la desconoces, pero hay obra. No podemos negar que hay algo, aunque se haya convertido en un dato. Así como la carne en salchicha, hay un dato. ¿No? Es que no podemos trasladar la discusión de la dicotomía y de expresión y darle esa condición al uso de las obras de la inteligencia artificial. No es lo mismo. Es decir, el acervo está reflejado en el principio de la dicotomía y de expresión. Todos nos hemos nutrido, nos hemos enriquecido con el acervo común y tenemos todas esas ideas que otros han expuesto en la cabeza, pero cuando expresamos es lo nuestro. No podemos trasladar ese mismo criterio a las herramientas y el proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial, que pareciera ser parte del argumento de las defensas. Sí. Digo yo. Es parte del argumento de las defensas, sí. Margarita. Gracias. Y hola, ¿cómo están? Hablando justamente de esto de las cajas negras y de las obras, me pareció muy interesante porque eso sí pasa. Cuando estaba en la universidad tuve que hacer varios trabajos de inteligencia artificial, entre esos mi proyecto de grado, y era en algo que no tenía nada que ver con propiedad intelectual, pero sí veíamos como la forma de programación hacía que ellas empiecen a manejarse solas. Entonces sí hay una caja negra en donde el programador inicial ya no sabe qué está pasando. Ahora, esto no significa o no implica que sea algo perdido, porque en este otro tema, que el mío era en ese momento control de contenidos en redes sociales, lo que empezaron a utilizar los países es las reglamentaciones de transparencia. Entonces sí sabemos que hay cajas vacías, pero eso no implica que las empresas que manejen la inteligencia artificial no tengan que hacer un sobreesfuerzo para saber o conocer qué está pasando. Entonces empiezan a aplicar un montón de regulaciones de transparencia, y siento que eso es a donde debería estar apuntándose esto, para saber realmente de dónde están saliendo las fuentes. La inteligencia artificial no te lo va a decir, pero la empresa que las crea o que las vende sí tiene que aplicar este reglamento de transparencias, porque si no... De acuerdo. Si no, yo estoy de acuerdo con esa posición, que creo que lo había mencionado antes, e incluso con lo que dijo Gustavo antes. Finalmente ellos son los expertos, es decir, no soy yo el que tendría que meterme en esa caja negra para identificar qué es lo que está pasando, sino los expertos, los dueños de los sistemas, los que podrían llegar a dar cuenta de lo que pasa por dentro. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues doctor, mil gracias. Mil gracias por esta disertación y por estas reflexiones. A todos los que intervinieron, participaron también, gracias por enriquecer la discusión y la tertulia. Y bueno, por favor, no se me cambien de canal, que ahorita vamos a tomarnos un vinito y unos pasabocas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.